Hola estimados, mi nombre es Diego Sebastián Meana, soy abogado y docente universitario. No olvides suscribirte a mi canal, el cual fue pensado como un espacio para difundir y debatir ideas del derecho. En esta oportunidad voy a compartir con todos ustedes una disertación del maestro Marcelo López Mesa sobre ineficacia y nulidad de los actos jurídicos en el proceso civil. En efecto, vaya nuestro agradecimiento al doctor que nos permite difundir esta disertación. Asimismo, aprovecho la ocasión para invitarlos al curso de profundización de Derecho Privado que el día 17 de junio a las 16 horas justamente el maestro Marcelo López Mesa estará a cargo de la clase inaugural. Para más información le iré compartiendo el flyer. Seguidamente pasamos entonces a ver la disertación del maestro Marcelo López Mesa. Comencé a estudiar el tema de la ineficacia del acto hace mucho tiempo. No quiero engañar a nadie, así que voy a decir las cosas como son. Comparado con la complejidad de la teoría general de la ineficacia, la teoría de la responsabilidad civil es una colección de obviedades. Imagínense de qué estamos hablando. Para mucha gente la responsabilidad civil es lo más difícil que han leído, pues esto es 10 veces más difícil. Cuando yo comencé a analizar este tema, era para mi tesis doctoral, que inicialmente iba a tratar de publicar en 2 años. Me llevó 6. Y debo decir que ahí me di cuenta que la ineficacia del acto jurídico constituye una materia compleja, que no ha sido bien comprendida en nuestro país ni en Latinoamérica, y que incluso en la historia de nuestro país existen solamente 3 buenos libros de nulidades. El primero, el de Antonio Castiglione, de 1920, el segundo, el del maestro Llambías, de 1953, de la vieja editorial Arayú, y el tercero, el de Ernesto Nieto Blanca. Y solamente uno bueno en materia de ineficacia. Obviamente no voy a hablar de mis libros. El libro del maestro Eduardo Zanoni, de Astrea, de 1986. El resto de lo publicado respecto de la ineficacia es el reino del lugar común, de la contradicción inadvertida, de la repetición mecánica, de la adopción de ideas ajenas sin comprenderlas del todo. Esto da una idea de lo dificultoso de esta materia. Y esa dificultad y el reto que significaba superarla me llevó a dedicarle 6 años de mi vida y mi tesis doctoral, que tuve el honor de que me prologara el maestro Augusto César Belluccio, sin conocerme por entonces, y que realmente fue el primer libro que publiqué en materia de ineficacia, que luego tuvo 2 ediciones posteriores y una cuarta que ya no era mi tesis, sino que era una nueva edición sobre ineficacia adaptada al Código Civil y Comercial que se publicó en el año 2018 por parte de Editorial Hammurabi. Esa complejidad de la ineficacia me llevó a aprender de maestros españoles de la talla de los Mozos, de Mariano Alonso Pérez, de Francisco Capilla Roncero, y fuera de España, de autores como el maestro Werner Flum, el gran civilista alemán que tiene una obra magnífica sobre negocio jurídico y un grueso capítulo sobre ineficacia. Todo esto hace ver que cuando me invitan a hablar de ineficacia, lo cual ocurre poco, porque a la gente generalmente es una materia que la abruma, lo hago con todo gusto. Recién después de todo eso, que acabo de decirles, de haber leído todo eso, tuve que superar mi tribunal de tesis, que estaba integrado nada menos que por Isidoro Goldenberg, Félix Trigo Represas y Rubén Compagnucci de Caso. Y ahí, recién cuando pude superar esa tesis, me di cuenta que conocía con suficiencia una materia que he seguido estudiando y que he profundizado con el tema del nuevo Código Civil y Comercial, que ha dado una vuelta de campana en esta materia. Y si uno analiza la jurisprudencia argentina en materia de ineficacia, que es el género de la ineficacia, y sus diversas especies, como la nulidad, la inexistencia, la inoponibilidad y otras, uno tiene que llegar a la conclusión de que salvo pocos fallos,
Los demás, la enorme mayoría de los fallos argentinos sigue a pie juntillas, es decir, de cerca, algún autor que les ha gustado, que les ha parecido, que han encontrado, sin salirse un milímetro de su doctrina. En este caso, felizmente, muchos han seguido al maestro Llambías, que dentro de todo tenía una noción bastante certera de la ineficacia, por lo menos, o de la nulidad, por lo menos, en una perspectiva de la década del 50. Fuera de estos que siguen a algún autor a pie juntillas, hay fallos que directamente cometen furcios de toda categoría y magnitud, incluso expresando con solemnidad ideas magníficamente desafortunadas o imposibles de sostener científicamente. Los fallos sobre nulidades en Argentina se parecen bastante a una comedia de enredos, de esa comedia de puertas típica de los teatros argentinos. Bueno, Juan Manuel Matera, uno de los que nos está escuchando, sabe bastante de eso. O sea que esto es sí una comedia de puertas muchas veces. ¿Por qué? Porque se repiten desaciertos, generalizaciones, con una alegría propia de mejor circunstancia. Y entonces, las complejidades que son innatas en materia de ineficacia se acrecentan mucho por dos factores. Primero, la dificultosa regulación por parte del Código Civil y Comercial, que ha errado el camino seriamente en esta materia. Y segundo, el desconocimiento de parte de la doctrina y una buena parte de la magistratura de esta cuestión, porque siguen aplicando ideas que tenían asimiladas con el Código de Vélez, con un código que ha variado radicalmente el enfoque de las nulidades, incluso haciendo desaparecer especies de ineficacia, y creyendo que en algunos casos cambiar los números de los artículos soluciona el problema. Entonces, no se puede, y esto lo pongo como primera premisa para sostener hoy, de acuerdo a lo que sigamos desarrollando, no se puede cambiar de clave la partitura de la ineficacia desde el Código de Vélez hacia el nuevo Código Civil y Comercial, simplemente cambiando los números de los artículos. Porque una y otra regulación son no solo distintas, sino incompatibles en muchos casos. Y esto hace que aquella aseveración sensata, señera, del maestro Héctor Lafay, de que la ineficacia o lo que él llamaba la nulidad, en aquel momento el término ineficacia no estaba asimilado, que la nulidad era comparable a una selva oscura. Esa frase hoy en día adquiere un nuevo valor, porque realmente es exacta. Entonces, el régimen de la ineficacia en el nuevo Código Civil y Comercial está más cerca del problema que de la solución. Y entonces tenemos que ir despacio para analizar qué ocurre con el Código Civil y Comercial en esta materia. Lo primero que tenemos que decir es que, contrariamente a lo que la gente pudiera creer, los artículos 382 a 397 del Código Civil y Comercial, que supuestamente debieran contener la totalidad, o gran parte por lo menos, de la regulación en materia de ineficacia, porque ese es el título respectivo de esos artículos, que agrupa esos artículos, desafortunadamente uno encuentra que fuera de ese capítulo existen no solo más normas de ineficacia que dentro, sino, peor aún, 4 veces más normas de ineficacia fuera que dentro. Es decir, que la escueta regulación de los artículos 382 a 397 constituye una parte de la regulación de la ineficacia en el nuevo código, pero que por fuera existen más de 80 normas de ineficacia en aspectos puntuales que deben ser integrados a esa elaboración supuestamente unificatoria. Y entonces hay que decir en primer lugar que el código en esta materia, como en muchas otras, es profundamente asistemático. Asistemático, ¿qué significa? Que no respeta un sistema. Porque si alguien creyera que solamente mirando los artículos 382 a 397 puede resolver todos los casos de ineficacia, o por lo menos la mayor parte, estaría cometiendo un muy serio error. Y entonces, este código es deficiente en esta temática porque además de lo intrincado de la regulación plasmada, su disgregación
y la falta de algunas especies, de algunos rubros que han sido directamente eliminados, como los supuestos de anulabilidad del acto, debe decirse que hay que ser un operador muy sensato, muy solvente para poder hacer justicia en temas de ineficacia con esta regulación. Entonces, y respecto del Código de Vélez, la doctrina tardó 70 años en tener algunas elaboraciones, digamos, señeras, sensatas, como la de Antonio Castiglione, y antes de eso solamente había algunos breves estudios sueltos. ¿Qué decir de hoy? Eso fue lo que me llevó a dedicar un esfuerzo enorme a poder hacer un libro de nulidades y de ineficacia que pudiese llenar el vacío de los años iniciales en esta temática. ¿Y qué ocurre con esto entonces? Que tenemos que ir despacio. Hay un micrófono abierto, si pudieran cerrarlo sería genial, porque realmente nos va a distraer. En el Código Civil y Comercial, la ineficacia se presenta como la contracara de la eficacia. Entonces, eficacia e ineficacia representan un par de conceptos contrapuestos que son algo así como las dos caras de una moneda. Los actos jurídicos, claramente, no nacen espontáneamente ni sin ninguna razón. Las partes, los sujetos, crean los actos jurídicos con la finalidad de obtener determinados efectos. Entonces, un acto jurídico es eficaz, tiene la aptitud de producir esos efectos conforme los motivos o los móviles que impulsaron al sujeto o a los sujetos a emitirlos o celebrarlos. La contracara de esto es la ineficacia. La ineficacia se configura cuando se constata en el acto cierta irregularidad o cierto vicio que impide que él alcance los efectos que la parte o las partes tuvieron en mente al celebrarlo. El acto jurídico, el negocio jurídico, tienen normativamente asignados una serie de caracteres, presupuestos, requisitos, formas, una causa, un objeto, cuya reunión configura la eficacia del acto. Por ende, la ausencia de uno de estos requisitos o presupuestos esenciales, o que el mismo se encuentre viciado, connota alguna de las formas de ineficacia que el legislador ha previsto y sus intérpretes han analizado. En el Código Civil y Comercial, la ineficacia del acto puede alcanzar tres distintas modalidades básicas: la inexistencia, la nulidad y la inoponibilidad. Cuando hablo de inexistencia, debo decir que se repite en este esquema del Código Civil y Comercial aquellos viejos desacuerdos, aquellas viejas dudas de la doctrina y la jurisprudencia sobre si la inexistencia existía o no. Yo recuerdo cuando había comenzado a estudiar mi tema de tesis sobre la inexistencia del acto jurídico, la categoría más extrema, más lejana de la ineficacia. Recuerdo a alguna colega, cuando yo era relator del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, que con aire doctoral me decía, no, porque eso de la inexistencia del acto no es real, porque si el acto existe, una serie de tonterías que la gente muchas veces repite acríticamente. Lo que ocurre es que la inexistencia del acto, en el nuevo Código Civil y Comercial, contrariamente a lo que ha dicho incluso algún compañero mío de la academia, que se limitó a leer de ineficacia los artículos 382 a 397 solamente, creyendo que ahí estaba todo, cometiendo un serio error con esto, la inexistencia del acto en el Código Civil y Comercial está mucho más presente de lo que estaba en el Código Civil, en el Código de Vélez. Porque ahora hay al menos dos normas, hay más, pero al menos dos con toda claridad, que hablan de inexistencia, que son los artículos 406 y 392 del Código Civil y Comercial. Entonces, me acuerdo en este momento de la sensatez
de algunos fallos en materia de inexistencia, como por ejemplo las elaboraciones de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires en la década del 90, en casos como Ramos contra Bagnardi y Firinú, que realmente era, creo que, de las cosas más profundas que ha habido en la jurisprudencia argentina en materia de inexistencia, y un fallo que dictamos en su momento con el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, un voto del doctor Macome, en materia de inexistencia, que aplicó varias de las ideas que mis maestros españoles me habían enseñado. Aquel fallo del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén era un caso magnífico que vale la pena reflejar para enseñarle a la gente claramente qué es la inexistencia. La inexistencia no es una forma de nulidad. Como decía en su momento la Suprema Corte de Buenos Aires en Firinú o en Ramos contra Bagnardi, la inexistencia y la nulidad son cosas diferentes. Porque la nulidad implica que el acto existe, pero con vicios. Mientras que la inexistencia representa una mera apariencia de acto. El acto inexistente es aquel que no existe en realidad, sino que estamos en presencia de una mera apariencia, porque falta un presupuesto esencial para el nacimiento del acto como válido. Esto puede compararse, como algún autor europeo lo ha hecho, a la inexistencia y la nulidad lo han comparado con una cuestión médica, diciendo, el acto nulo es aquel que nace pero con vicios. El acto inexistente es el que no nació nunca. Por ejemplo, un bebé nonato. Entonces, claramente no se pueden aplicar a la inexistencia las ideas relativas a la nulidad porque son incompatibles. Son dos formas de ineficacia completamente distintas que no se pueden considerar interdefinibles ni aplicarle a la una a los criterios de la otra. Entonces, ¿qué es un acto inexistente? Un acto inexistente es aquel en que el acto carece de una o varias de las condiciones de existencia, la voluntad o el consentimiento, por ejemplo, el objeto, un acto que carece de objeto, un acto que carece de forma idónea de expresión de la voluntad en la formalidad solemne, por ejemplo. El objeto se refiere a las obligaciones derivadas del acto y al conjunto que resulta de las mismas. Entonces, cuando un negocio determinado, por ejemplo una venta, carece de uno de los elementos esenciales, por ejemplo el precio, el acto jurídico de compra-venta no tiene existencia, porque el conjunto de las prestaciones resultantes no tradujo el arquetipo o modelo esencial de la compra-venta. Hay un presunto acto jurídico de compra-venta, una apariencia de acto jurídico de compra-venta. También es inexistente, por ejemplo, el acto jurídico procesal cuando la firma no pertenece a la persona a quien supuestamente se le asigna. En la actualidad, bueno, con el tema de las presentaciones digitales, ya no va a haber tanto problema con la cuestión de la firma de los escritos por la parte, etcétera, pero claramente es un ejemplo. Y teníamos el ejemplo del precedente que dije de la provincia de Neuquén. Era un caso en que una persona había supuestamente ganado un premio en la lotería y las circunstancias del caso eran muy claras. Este ejemplo fue el que me puso el 10 en la defensa de mi tesis doctoral. Y cuando me llegó el caso a mí, me dijo mi jefe, en su momento el doctor Macome, me dice, bueno, ahora vamos a ver si le vas a poder sacar fruto a todo lo que aprendiste en Europa, porque este caso realmente es bastante complejo. Era un caso rarísimo de ver. Generalmente, la Lotería Nacional hace los sorteos del Gordo de Reyes el 5 de enero en horas de la tardecita, 20 horas, 21 horas. A veces atrasa el sorteo, pero avisa a las loterías provinciales para que dejen de recibir las apuestas a determinada hora. El 5 de enero de 1997, Lotería Nacional atrasa el sorteo del Gordo de Reyes, le avisa a todas las loterías provinciales menos a dos, Lotería Chaqueña y Lotería La Neuquina. El sorteo se hace 10:30
Y entonces una hora antes, una hora y media antes, comienza, perdón, es al revés. Lotería Nacional adelanta el sorteo en ocasiones y le avisa a las loterías provinciales para que corten la recepción. En ese caso, adelantó de las 10:30 a las 21 el sorteo y se olvida de avisarle a Lotería Chaqueña y Lotería La Neuquina. Lotería la Chaqueña ignoro porque no salió en los diarios, nada, pero Lotería La Neuquina sigue recibiendo las apuestas con los números ya saliendo. Entonces, de las 9 a las 9:30, que fue el sorteo, Lotería La Neuquina sigue recibiendo apuestas y entonces cuando alguien se aviva o le avisa de que se seguían recibiendo las apuestas, empiezan a haber apuestas que eran descabelladas. Por ejemplo, apostarle 10.000 pesos, en aquel momento pesos dólares, a un número a las 4 cifras a la cabeza. Esa es una apuesta descabellada. Nadie en su sano juicio va a apostar eso porque tiene millones de posibilidades en contra. Pues bien, alguien apostó 10.000 dólares a las 4 cifras al premio mayor a la cabeza. Eso daba un premio de 3 millones de dólares. Cuando Lotería La Neuquina se da cuenta de que ha pasado esto, saca una resolución al día siguiente anulando las jugadas recibidas entre las 9 y las 21 y las 21:30. Y ofreciéndole a los apostadores el doble de lo que habían puesto. Era un resarcimiento sensato. Todos menos uno aceptaron, y esta persona que no aceptó inicia juicio contra el Estado provincial y Lotería La Neuquina por 3 millones de dólares, prestando juramento judicial de que él no sabía que el número había salido al momento de jugar. Si nosotros aplicáramos la figura de la nulidad, habría que haberle pagado o demostrado por algún otro medio que la persona sabía al momento de jugar. Por ejemplo, la confesión de una esposa despechada, alguna otra cuestión, digamos, que voltease esa presunción y el juramento judicial. Ahora bien, si nosotros aplicábamos... Recién hace un ratito. Si nosotros aplicáramos la figura de la inexistencia del acto, la solución es completamente distinta. ¿Por qué? Porque el Código de Vélez en aquel momento vigente, en el contrato de juego, tenía como un elemento esencial del contrato de juego la incertidumbre del resultado. Quiere decir que si al momento de jugar, al momento de celebrar la apuesta, no había incertidumbre del resultado, ese contrato de juego era inexistente porque nunca había nacido. No es que era nulo, nunca había nacido. Entonces hicimos una elaboración sobre esa base, diciendo que al momento que esta persona jugó, los números ya habían salido, ese número ya había salido, y como tal no había incertidumbre de resultados, lo cual claramente es una concepción objetiva, y no importa si sabía o no sabía, porque a esa hora no había incertidumbre. Esto significó que rechazáramos la demanda de 3 millones de dólares de esta persona que había prestado juramento judicial, una persona muy especial, lo cual motivó que hasta el día de hoy, de esto hace mucho tiempo, el abogado de esa parte todavía no me salude. Claramente, le sacamos, digamos, del buche, como se dice en la jerga, un pacto de cuota litis del 20%, 600.000 dólares. Entonces, tenía muchas razones para detestarme. Más allá de esta categoría del acto inexistente, que en el nuevo código está presente con toda claridad, y es indiscutible, por eso si leen alguno que dice que la inexistencia no está en el nuevo código, la inexistencia no está en el nuevo código dentro de los artículos 382 y siguientes, pero sí está en el 392 in fine. ¿Por qué? Porque la protección del subadquirente de buena fe a título oneroso no alcanza, explícitamente se dice ahora, no como en el 1051 del Código de Vélez modificado, sino que ahora se dice explícitamente, no alcanza a los actos inexistentes, es decir, aquellos donde no haya autoría. ¿Cuál sería el ejemplo típico de esto? Los casos en que hay una suplantación de persona, que alguien va con un documento falso ante un escribano, que el escribano no comprueba la identidad, y entonces la escritura traslativa de dominio es otorgada por una persona distinta del verus domino, del titular registral.
En estos casos, el acto inexistente no protege a los subadquirentes de buena fe a título oneroso, como nosotros entendíamos que no lo protegía el artículo 1051 y como la Suprema Corte decía en Ramos contra Bañardi que no lo protegía correctamente. Resuelto. La segunda forma de nulidad, la segunda forma de ineficacia en el nuevo código es la nulidad o la invalidez, que está regulada por los artículos 386, 387 y concordantes del Código Civil y Comercial. La nulidad se configura cuando estamos en presencia de un acto con vicios, un acto que presenta vicios en su estructura constitutiva. La nulidad se predica de actos jurídicos celebrados, pero con un problema en los elementos estructurales de la relación jurídica. Y sea cual fuera el problema del acto en su aspecto interno, discernimiento, intención, libertad, que eso hace a la voluntad interna, aunque también puede ser a la ausencia de buena fe o a la voluntad externa, es decir, la forma en cómo se ha comunicado, cómo se ha manifestado ese acto en el caso de algunos actos formales. La nulidad puede ser, digamos, absoluta o relativa, es decir, puede alcanzar la totalidad del acto o un aspecto de él, en cuyo caso entra en juego lo que se llama principio de conservación del acto, tratando de mantener en vigor el resto del acto que no esté alcanzado por la nulidad relativa, si esa parte fuera separable. Finalmente, tenemos la inoponibilidad del acto en el artículo 396 del Código Civil y Comercial. A diferencia de las dos figuras anteriores, inexistencia y nulidad, que tienen un concepto o un perfil claro, nítido, la inoponibilidad presenta un perfil, un modelo más borroso, porque configura una suma de especies diversas que no forman conjuntamente una categoría homogénea. Para decirlo con cierta claridad, la inoponibilidad representa algo así como un cajón desastre, de esos que hablaba Michel Villey, el gran jurista europeo, cuando decía que son esos cajones donde se tiran todas las cosas que sobran. Y entonces la inoponibilidad comprende especies claramente distinguibles entre sí, como la inoponibilidad pasiva, la inoponibilidad activa, es decir, diversos supuestos que entre sí mucho no tienen que ver. Sí podemos decir que la inoponibilidad globalmente puede ser definida como la ineficacia a la mirada del tercero. Es decir, un acto que es válido en general, pero que es inoponible contra determinada persona o por parte de determinada persona. Ustedes me dirán, ¿y cuál es el supuesto más típico de acto inoponible activo? Es decir, de un acto en que una persona no puede oponer a otros. Cualquiera de las variantes de la doctrina de los actos propios. En la doctrina de los actos propios, el acto es válido, el acto es lícito, pero esa persona que se ha contradicho con una afirmación o voluntad anterior no puede oponerlo. Para él el acto es improponible. Entonces la inoponibilidad activa se configura en algunos supuestos, también en el Código Civil y Comercial, así que realmente en el nuevo código tenemos las dos variantes. Normalmente la más común es la inoponibilidad pasiva, un acto que no puede ser opuesto a determinada persona. Ejemplo, la cónyuge cuando no ha prestado asentimiento para la venta del inmueble donde estaba ubicado el hogar conyugal. De las tres tipologías de ineficacia que acabamos de reseñar, son los principales supuestos de ineficacia en el Código Civil y Comercial, pero claramente no son los únicos. Estas tres formas típicas de ineficacia, inexistencia, nulidad e inoponibilidad, son nombradas en una secuencia descendente, en la cual la mayor gravedad de la ineficacia está en la inexistencia, luego viene la nulidad absoluta, que algunos confunden con la inexistencia, pero no es así, pese a que puede tener algún elemento en común, no es así, no son confundibles, la nulidad relativa y luego viene la inoponibilidad. El primer análisis de un acto
desde el punto de vista de su eficacia, tiene que comprobar si el acto es existente. Si el acto es inexistente, ¿para qué se van a preguntar otra cosa a su respecto si el acto directamente no puede tener ningún efecto? Porque esa es una diferencia fundamental entre la inexistencia y la nulidad en algunos casos. La inexistencia hace que el acto no pueda tener ningún efecto, ni siquiera un efecto secundario. Mientras que en la nulidad hay algunos supuestos en que hay lo que se llama una eficacia secundaria del acto nulo. ¿Cuál sería este supuesto? ¿Cuál podría ser este supuesto? Supongamos un testamento que tiene una serie de requisitos formales para evitar justamente la manipulación de la voluntad de una persona vulnerable, etc. Supongamos que en ese testamento de que estamos hablando se ha incluido una cláusula de reconocimiento de un hijo extramatrimonial. En este caso hay un caso que sale en los diarios justamente hoy, de un médico que ha fallecido muy anciano y que le ha dejado todos sus bienes a un muchacho que era el nieto de un amante que había tenido. Supongamos que en vez de ser el nieto del amante fuera un hijo natural y lo reconoce. Si le faltase alguna formalidad a ese testamento y él no pudiera ser válido como testamento, en cambio esa cláusula de reconocimiento de hijos pudiera ser válida porque tipológicamente en el código el reconocimiento de hijos no tiene tanta formalidad. Entonces, la eficacia secundaria de ese testamento estaría dada por el mantenimiento del vigor del reconocimiento de hijos, pese a que el testamento caiga como acto válido. Eso es la llamada, por ejemplo, eficacia secundaria del acto nulo, que nunca puede ocurrir en un acto inexistente, del cual nadie puede extraer efectos. No se puede ratificar, no se puede convalidar. Y si bien se dice que el tiempo no obsta a su planteamiento, con esto debe hacerse una aclaración. En el derecho argentino, el paso del término máximo de prescripción liberatoria hace que la inexistencia no pueda ser planteada posteriormente. Ahora bien, siempre ocurre que a lo mejor se puede plantear la inexistencia respecto a determinado acto sin pretender sacar ventaja de la misma. Porque no se puede sacar ventaja de un acto inexistente. En ese caso, la inexistencia podría tener efectos más allá del plazo de caducidad o de prescripción. Y entonces, como venimos diciendo, primero hay que ver cuando se analiza un acto si el acto es inexistente. Primero debe indagarse sobre la existencia del negocio, es decir, si éste contiene los elementos constitutivos esenciales. Si los tiene, luego hay que analizar si el acto no es nulo, es decir, si tenía capacidad para la producción de efectos la persona que lo otorgó, si estaban presentes los factores externos necesarios, si no había obstáculos relevantes para la efectiva producción de esos efectos, etc. Finalmente, si el acto no es inexistente y tampoco es nulo, recién ahí debe analizarse si es inoponible o no. Porque cualquiera de las dos categorías anteriores hace que la inoponibilidad carezca de todo efecto. Entonces, hacer un análisis diferente, por ejemplo, poniendo por delante la inoponibilidad o poniendo por delante la nulidad de la inexistencia, implica desbaratar el juicio lógico y poner los caballos detrás del carro, y entonces implica hacer un análisis equivocado en esta materia. Entonces, no se puede confundir nulidad con inexistencia y tampoco se puede confundir inoponibilidad con nulidad. Son figuras diferentes y cada una cumple un rol dentro de la teoría general de la ineficacia del acto. Un gran maestro argentino, el maestro López Solaciregui, el actualizador de Salvat, la obra magnífica de Salvat López Solaciregui en materia de derecho civil parte general, decía muy inteligentemente en un artículo sobre ineficacia publicado en Lecciones y Ensayos, la revista de la UBA, de la Facultad de Derecho, decía hace muchos años que, así como las ciudades tienen calles y avenidas que conducen a todos los sitios, la teoría general de la ineficacia tiene que tener sendas, figuras
que permitan conducir a todos los resultados necesarios. Porque si por la carencia de una figura o de una herramienta se producen efectos no deseados, evidentemente lo que tenemos que decir es que el sistema normativo es un sistema que es incompleto, que es reprochable. Y entonces tenemos que estar muy atentos a cuándo un acto es inexistente o a cuándo es nulo, y finalmente, en cuanto a la inoponibilidad, lo que tenemos que ver es si la persona a quien la afecta esa inoponibilidad la ha planteado. ¿Por qué? Porque la inoponibilidad es básicamente un problema de parte, entonces requiere de alegación, a diferencia de lo que ocurre con la inexistencia o la nulidad absoluta, que en algunos casos pueden ser declaradas, que casi en todos los casos pueden ser declaradas de oficio. Todo lo que venimos diciendo hasta aquí nos hace pensar que en el Código Civil y Comercial, por ejemplo, tenemos un montón de situaciones en las cuales la inexistencia puede estar, cuando un titular registral es suplantado por un impostor, cuando la enajenación de un bien es hecha por un apoderado con un poder falso, cuando el que otorga la venta no es el legitimado. En esos casos directamente hay inexistencia. Quiere decir que hay una mera apariencia que puede ser comparada gráficamente con una estatua de hielo o con una sombra. No estamos en presencia de un acto, sino de una sombra, una apariencia. Y entonces, como se sostuviera en diversos fallos, no son equiparables los actos nulos a los inexistentes, ni estos constituyen una categoría extralegal, sino que surgen de la interpretación y valoración de los comportamientos implicados que realiza un organismo jurisdiccional en función del esquema normativo vigente, integrado, como es obvio, por las distintas fuentes del derecho entendidas como criterios de objetividad para la resolución de conflictos. Entonces, mientras la nulidad plantea un problema de incompatibilidad o incoherencia entre un acto determinado y la norma que fija sus requisitos, o sea, un problema de validez, un problema de eficacia, la inexistencia apunta a la realidad misma del acto, desde que en muchos casos el acto nunca nació a la vida, en lo cual involucra un problema de vigencia, no de validez. El gran maestro Julien Boncas, el actualizador de Baudry-Cantinerie, decía que el derecho civil está por entero dominado por la teoría de la inexistencia y de la nulidad de los actos jurídicos, porque sus reglas son puestas en movimiento por intermedio de un acto jurídico o de un hecho jurídico. Y que entonces el acto jurídico es una realidad y no una pura ilusión, engendrada por una falsa aplicación de la técnica jurídica, y que la distinción entre nulidad e inexistencia rebosa de consecuencias prácticas. Yo verdaderamente celebro que en la década del 90 la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires haya sacado esos fallos, porque hasta allí realmente la inexistencia no había sido bien comprendida en el derecho argentino, salvo por 2 o 3, entre ellos el maestro Llambías, Jorge Joaquín Llambías. Había cantidad de fallos de jueces y de cámaras que directamente, con total alegría, decían que la inexistencia no era una categoría a la cual se pudiera recurrir, incluido jueces de la Cámara Nacional Civil, cual es grave. Entonces, cuando hablamos de inexistencia tenemos que entender que pese a que no esté explícitamente regulada, lo cual es un error, el Código Civil y Comercial, hay por lo menos 2 normas que inequívocamente la connotan, que no pueden ser interpretadas de otra manera que en clave de inexistencia del acto, artículos 406 y 392 infine. Hay más, pero estas son las más claras. Entonces, lo primero que tenemos que ver con el acto, como dijimos, es si el mismo es inexistente. Si no, vamos descendiendo un paso más, a ver si es nulo. Y si no, tenemos que analizar si es inoponible, y si es inoponible, si el legitimado planteó esa inoponibilidad. O en los casos en que la nulidad sea relativa, si fue planteada oportunamente por el legitimado, porque en esos casos el juez no podría hacerla valer de oficio. Salvo
que la nulidad, además de ser relativa, fuera parcial y que hubiera un problema de consumidores, pero esa es una cosa muy específica. Así que simplemente lo voy a enunciar y no voy a entrar en ese terreno. Dejando esto atrás, tenemos que decir que la ineficacia del acto puede ser vista desde un doble punto de vista. En primer lugar, desde un punto de vista congénito, y en segundo lugar, desde un punto de vista funcional. Entonces tenemos una primera ineficacia que es estructural, congénita o inicial, y que está presente en el acto desde su nacimiento o no nacimiento, como el caso de la inexistencia, como el caso de la lesión, el acto lesivo, por aprovechamiento, por ejemplo. La nulidad también es una ineficacia estructural, congénita o inicial que está plasmada en el acto desde su nacimiento. O en el caso de la inexistencia, desde su mera apariencia. Y tenemos una segunda forma de ineficacia, que es la ineficacia funcional o sobrevenida, que es aquella que se presenta o contamina el acto a partir de un suceso posterior a su nacimiento, y que el acto que era perfectamente eficaz en un comienzo se transforma en ineficaz por un acto sobreviniente. Ahí hablamos de ineficacia funcional o sobrevenida. ¿Cuál sería el ejemplo arquetípico, el modelo de esto? Sería la frustración del fin del contrato, por ejemplo, artículo 1090 del Código Civil y Comercial, o el caso de excesiva onerosidad sobreviniente de la teoría de la improvisión. Tenemos entonces, como dije, dos clases de ineficacia. Ahora bien, aclarado todo ello, ¿cuál es el perfil de conjunto de la ineficacia en el Código Civil y Comercial? Ya hemos dicho que es un perfil asistemático, que es muy complejo en ocasiones buscar la totalidad de las normas porque están dispersas por el código. Para que el que quiera ver el listado completo, sé que yo envié hoy a los organizadores del curso un PowerPoint, que seguramente les han mandado o les van a mandar, donde hay enlistadas una serie de normas de ineficacia que están fuera del capítulo 9 de los artículos 382 a 397, el capítulo 9 del título cuarto del libro primero del Código Civil y Comercial, que contiene estos artículos, 382 a 397. Van a ver que ahí hay 20 y pico normas que están fuera del capítulo 9, que lleva por título Ineficacia de los actos jurídicos. Ahora bien, si alguno quiere leer el listado completo de actos ineficaces, de normas relativas a ineficacia que están desparramadas por el código, son más de 80. El listado completo está en la cuarta edición de mi libro sobre ineficacia, y sería larguísimo analizar aquí. Si voy a analizar aquí, voy a mencionar aquí, en total son más de 80, son 91 supuestos de ineficacia que yo encontré, que están desparramados por todos los libros del código. Los principales de esos artículos que involucran normas de ineficacia o supuestos de ineficacia y que no pueden ser obviados, obviamente, son los artículos 261 en materia de los llamados actos involuntarios. El código comete en esto un error serio, porque si son involuntarios no son actos, son hechos. Tiene que haber hablado de hechos involuntarios el código, pero bueno. Luego tenemos por fuera de esta categoría el régimen del error. El error es un vicio del acto, como tal es un tema de ineficacia. La comprobación de un vicio genera un problema de ineficacia, artículos 265 a 270. El dolo, artículos 271 a 275. La violencia, artículos 276 a 278. La falsedad de la causa del acto, artículos 282 y 283. La ineficacia por incumplimiento de una forma impuesta legalmente, artículo 285. La ineficacia del instrumento público por dolo o violencia, artículo 297. Ahí hay una doble asistematicidad, porque esto se regula por fuera del capítulo donde debiera estar, dolo o violencia, se regula dentro de las escrituras públicas, o sea, dentro de los instrumentos públicos, lo cual también habla de una absoluta dispersión de las normas.
La norma de nulidad de las escrituras públicas, artículo 309. La ineficacia del documento firmado en blanco, artículo 315. Bueno, una serie, ¿no? Y después vamos a los más importantes. El artículo 332, sobre el vicio de lesión del acto, que en el Código de Vélez, con la reforma del 68, era el artículo 954. Luego tenemos las normas sobre simulación. La simulación claramente implica un vicio, y como tal, digamos, un vicio afecta la eficacia del acto, artículo 333 al 337. El régimen del fraude, artículos 338 a 342. La norma que establece que el acto sujeto a condición prohibida es ineficaz, artículo 344. El acto sujeto a cargo prohibido, 357. Una serie de normas que sería interminable de nombrar, pero las más fáciles, digamos las más concretas. El pago en fraude a los acreedores, artículo 876. La nulidad del contrato, artículo 1000. La nulidad del contrato por defectos de causa, 1013-1014. El principio de conservación del contrato, que establece la mínima nulidad posible, 1066. La resolución del contrato, 1086 a 1089. La nulidad de las cláusulas que limitan la responsabilidad del transportista, 1292. La nulidad de la transacción, 1647. La nulidad del testamento, 2465 a 2468. En fin, como ven ustedes, hay una cantidad de normas, y estos son el 25% de las que hay, o menos. Entonces, por supuesto que, digamos, estas normas tienen que ser integradas dentro del régimen de la ineficacia. Y acá hay un problema similar a lo que ocurre con responsabilidad civil, donde hay una asistematicidad similar. ¿Cómo hacemos como jueces? Bueno, yo ya no soy juez, pero los jueces, ¿cómo hacen para integrar estas normas sueltas al esquema general? Que podríamos comparar con la parte general de esta temática. En primer lugar, entendiendo que hay que aplicar un criterio jurisprudencial, que lo llama una especie de ley no escrita del common law, que es la ley de Robinson, que en la duda respecto de qué norma se aplica de 2 o 3 normas distintas, siempre hay que estar en favor de la norma más específica. Porque la especificidad de la norma hace que sea menos tergiversable su contenido. Entonces, los jueces que no les gusta una norma y en vez de declararla inconstitucional directamente la apartan y aplican y se van a los principios generales, por ejemplo, o a las normas del título preliminar, eso implica una tergiversación del mandato normativo. ¿Por qué? Porque las normas abiertas son muy maleables y se le puede asignar el contenido, la interpretación que el operador crea menester. Por ejemplo, el artículo 9 del Código Civil y Comercial tiene una textura tan abierta que se le puede hacer decir un sinfín de cosas. Ahora bien, además de esa norma, hay otros artículos específicos del Código en materia de buena fe. Entonces, primero hay que ir a los más específicos. Entonces, lo que sí se advierte es que hay una notoria asistematicidad, la más marcada de todas las temáticas en esta materia, en el Código Civil y Comercial. Y que más allá de los deseos de los autores del Código, de las exageraciones y desvaríos de sus propagandistas, porque el Código Civil y Comercial ha tenido propagandistas, personas que se lo han echado al hombro y han salido, en algunos casos, directamente a mentir por el país. Porque hay veces que callar es mentir. Y algunos que han mentido adrede, directamente, asignándole al código toda suerte de genialidades, cuando en realidad un análisis desapasionado, objetivo, sereno, muestra que no existen esas genialidades y que en muchos casos el Código Civil y Comercial muestra vacíos,
lagunas, errores, omisiones, inconsistencias, contradicciones. Entonces, para soslayar todo eso hay que ser un propagandista, no un científico. Y entonces, pese a todo ello que han pontificado sobre el Código Civil y Comercial, un análisis de esta materia demuestra que hay una absoluta dispersión del contenido de la ineficacia por todos los libros del Código, en muchos casos sin ton ni son. Uno ve cómo se han ubicado sistemáticamente, cómo se han ubicado, digamos, estructuralmente, por decirlo mejor, esas materias y no tienen un criterio. Y además faltan normas de cierre del sistema. Por ejemplo, una norma como el artículo 18 del Código de Vélez. No hay una norma así. El artículo 18 del Código de Vélez decía que cuando en algún acto formal faltare alguna de las formalidades exigidas o alguno de sus requisitos y no se estableciese otra consecuencia para esa omisión, la consecuencia era la nulidad. Bueno, no hay una norma así en el Código Civil y Comercial. Y hace falta una norma así. Yo cuando integré la comisión observadora del Código en el Ministerio de Justicia de la Nación propuse adoptar esta norma y habíamos logrado interponerla en una especie de anteproyecto, pero lamentablemente nunca se trató. Las normas dispersas, muchas, 91, que hay desparramadas por el Código, por fuera del capítulo 9 del que hablábamos hoy, no se puede permitir que jueguen como engranajes sueltos, como normas inconexas, sino que es imperativo vertebrar esas abundantes normas, piezas aisladas en un sistema integrado que debe ser amalgamado interpretativamente, falta del trabajo hecho por el legislador. Y entonces hay que hacer una formulación exegética que inserte las normas sueltas en una elaboración general y que ilumine todos los componentes centralizados y descentralizados de un sistema que es un modelo para armar. Van a ver ustedes que en el PowerPoint yo puse digamos una especie de puzzle desparramado donde el intérprete se pregunta cómo armarlo, y realmente se puede armar. Claro que la imagen que queda armada de ese puzzle, de ese rompecabezas, no es una imagen muy detallada, muy artística, es una chapucería, pero bueno, por lo menos se puede armar una imagen. Siempre y cuando el operador tenga un conocimiento más o menos serio del tema, si no directamente es incomprensible. Entonces, como hay muchas oscuridades en esta materia de ineficacia, se requiere de la existencia de un faro, es decir, de un criterio de unidad, que haga que estas piezas sueltas sean colectivamente mejor de lo que cada una de ellas es por separado, y que a la vez eleve interpretativamente las piezas sueltas a una elaboración mejor de lo que eran en su origen. Y entonces, a pesar de esta primera característica negativa, el régimen de ineficacia del Código Civil y Comercial, tanto sea lo que nosotros llamamos la parte general de ese régimen, artículos 382 a 397, como las 91 piezas sueltas, tienen que ser armonizadas por los jueces, en cada caso concreto, dando prioridad a las normas específicas, pero tomando del sistema general lo que pueda faltar en alguna de las normas sueltas. Entonces, cuando tenemos que resolver como abogados, para plantearlo a los jueces, o como jueces, para devolver a los abogados, digamos, una elaboración que sea la norma individual del caso, lo primero que tenemos que analizar es si el caso que nosotros tenemos está arreglado por el sistema general, o parte general, si más quieren, de los artículos 382 a 397, o si es captado por alguna de las 91 normas sueltas. Si se aplica alguna de las 91 normas sueltas, esas van a tener la primacía, y vamos a tomar del sistema lo que no tenga, lo que le falte, porque muchas de las normas sueltas son escuetas, tienen poquitos elementos, son prioritarios, pero tienen poquitos. Entonces lo que le falta lo vamos a tener que tomar del capítulo 9, artículos 382 a 397. Si por el contrario se aplica directamente el capítulo 9, bueno, ahí estamos un poco mejor, porque tiene algunos elementos más consistentes que, bien interpretados, pueden permitir una sentencia correcta.
Ahora bien, ¿qué pasa cuando entendemos que ha habido algunas omisiones que son realmente extrañas, que son difíciles de explicar? ¿Cómo sería el caso de la eliminación de la categoría de la anulabilidad? La supresión de la anulabilidad como categoría de ineficacia es una decisión realmente difícil de explicar. ¿Por qué? Porque conforme el nuevo código, las nulidades deben siempre sustanciarse judicialmente. Artículo 383, infine. En contra de lo que establecía el segundo párrafo del artículo 1038 del Código Civil de Vélez, que los actos pueden reputarse nulos aunque su nulidad no haya sido juzgada. Hay artículos del Código de Vélez que eran muy buenos en materia de nulidades que no han sido receptados, como los artículos 1037 a 1046, que han sido erradicados ambos y que, salvo el primer párrafo del artículo 1038 y del 1039. Y después se derogaron los artículos 1045 y 1046 relativo a la diferencia entre actos nulos y anulables, desapareciendo directamente del esquema los actos anulables. Ahora bien, el hecho de que desaparezca la categoría de actos anulables nos parece un serio desacierto. ¿Por qué? Porque muchas veces se debe realizar una investigación de hecho para comprobar el vicio que se afirma existente en un acto. Porque eso ocurre cuando el vicio no es manifiesto. Entonces, la diferencia entre actos nulos y anulables estaba dada porque los actos nulos eran aquellos que eran manifiestamente viciados y los anulables aquellos en que había que hacer una investigación de hecho. En la actualidad, como no hay más actos anulables, solamente podemos aplicar el criterio de la nulidad. ¿Y qué ocurre cuando los actos no son manifiestamente nulos? ¿También se aplica el criterio de la nulidad? Creemos que hay que recordar un párrafo del gran maestro Werner Flumm, el gran maestro alemán, que decía que el negocio anulable es un negocio válido hasta que la impugnación tenga lugar. El negocio anulable es un negocio nulo en situación de pendencia. Esto es de una precisión quirúrgica. Recuerden siempre, el negocio anulable y el negocio nulo se distinguen según que haya que hacer o no una investigación de hecho. Entonces, el negocio anulable es un negocio nulo en situación de pendencia. La anulabilidad capta el acto en el momento en el periodo en que se hace esa investigación. Entonces, un acto anulable es un negocio que se encuentra bajo una condición legal resolutoria, por ejemplo, cuyo acaecimiento posee efectos retroactivos. ¿Qué ocurre con los actos nulos cuando no son manifiestamente tales? Entonces, creemos que el hecho de haber eliminado la categoría del acto anulable trae más problemas que soluciones. ¿Por qué? Porque el régimen de los efectos de la nulidad, artículos 390, 392, es un régimen estrecho, elemental, que no distingue según que los vicios del acto sean patentes o manifiestos o no lo sean, o deban ser objeto de investigación. Es más, si miramos el artículo 383, dice que la nulidad puede arguirse por vía de acción u oponerse como excepción, y que en todos los casos debe sustanciarse. Eso constituye un desatino. ¿Por qué? Porque en caso de vicios graves y manifiestos, la sustanciación de la nulidad muchas veces es innecesaria. Entonces, ¿por qué necesariamente siempre debe sustanciarse la nulidad? Cuando pueda ser incluso manifiesto el vicio que aqueja el acto. Vemos que no hay una verdadera consideración por parte del legislador que dictó la ley 26.994 acerca de las distinciones sobre cómo se presenta el vicio en el acto jurídico. Y entonces hay una serie de regulaciones que el nuevo ordenamiento no ha receptado y que estaban ya entendidas y acogidas por la práctica de los operadores, de los tribunales, de los escribanos. Entonces realmente creemos que este código ha involucionado en materia de
ineficacia, salvo que aplique las normas sea un juez con un conocimiento teórico y práctico de la ineficacia que sea superlativo, cosa que no es de lo más común. Y yendo al último tema, para ir terminando ya, el tema de la inoponibilidad. La excepción de inoponibilidad puede ser interpuesta en cualquier momento y la otra parte solamente puede rechazarla en caso de una expresa previsión legal o sobre la base de argumentos de prescripción o caducidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones respecto de cómo se las regula, de distinguir si es a petición de parte o no, y no siempre en el Código Civil y Comercial este tipo de cuestiones están claras. Y para ir recapitulando y terminar, habría que decir que son muchos los defectos y omisiones del nuevo régimen en materia de ineficacia, lo que hará que se requieran jueces formados, decididos y atentos para salvar sus muchos yerros y darle al régimen de ineficacia una aplicación conveniente. Me parece que hay que recordar el sensato consejo del maestro Radbruch de que la ley debe ser más inteligente que el legislador. Y en esta temática, para ser más aguda y menos imperfecta, al régimen de ineficacia se necesitarán muy buenos jueces. La magistratura argentina va a ser expuesta en los próximos tiempos, porque todavía se aplica mucho el Código de Vélez, dada el sistema de, digamos, de derecho transitorio del nuevo Código, y en los próximos tiempos se va a aplicar ya directamente el nuevo Código a prácticamente casi todas las causas. Allí se va a requerir de una magistratura decidida, formada, atenta, y que analice no solo lo que hemos visto nosotros de ineficacia, sino sobre todo un concepto muy, muy interesante que tiene el nuevo Código, que es el concepto de saneamiento. La ineficacia puede ser en muchos casos saneada, no puede ser saneada la inexistencia, por ejemplo. No puede ser saneada la nulidad absoluta, pero hay ineficacias menos graves que sí pueden ser saneadas. Y en este caso, la ineficacia, en los casos en que puede haber saneamiento, la ineficacia no constituye una situación irreversible, sino que es una situación que puede revertirse y mantenerse el acto en vigor conforme a las nuevas regulaciones del Código Civil y Comercial. Yo espero que, pese a las dificultades que hemos tenido para conectarnos y a otras cuestiones, espero que la dificultad de esta temática no haya hecho que se aburran. Espero que lo que he dicho les pueda haber sido de alguna utilidad y realmente ha sido un placer estar con ustedes en esta tarde. Muchas gracias. Bueno, doctor, en primer término, muchísimas gracias. Una excelente disertación. No sé si queda mucho tiempo, pero si le parece hacer, aunque sea 3 preguntitas, ¿sí? ¿Cómo no? Lo que le voy a pedir a todos es que el que quiera hacer una pregunta, levante la mano vía Zoom, ¿no? Con el botoncito. Y yo le cedo la palabra, ¿sí? El que no sabe cómo levantar la mano por el Zoom, me escribe por el chat y le activamos el micrófono. Lecciones. Bueno, Federico Gustavo Méndez, por favor, activa el micrófono y efectúa tu pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Muy claro, muy claro y completa la charla. Le quería hacer una consulta respecto a algo que mencionó al pasar sobre la nulidad relativa parcial en materia de consumidor, de derecho de consumo. ¿Cuándo se da eso? Aunque sea brevemente, saber cuándo, a qué casos referiría eso. Y hay montones. Por ejemplo, nosotros, cuando yo era juez de cámara, uno de los primeros casos que tuvimos fue un caso de estos, el caso Hubert, que era un caso de la nulidad de la cláusula de prórroga de jurisdicción. Claramente es un supuesto de ineficacia, o sea, de nulidad relativa parcial. ¿Por qué? Porque es relativa, porque si a la parte no le causa perjuicio, no la plantea, y es parcial porque es solamente esa cláusula la que está cuestionada y el resto del contrato es conservado. Así como eso, podría haber muchos supuestos. Ejemplo,
la cláusula penal abusiva. Otro caso que resolvimos fue el caso Gabelco. Gabelco contra la provincia del Chubut, en el cual, o contra Banco de la provincia del Chubut, en el cual se había fijado un interés monetario del 107%. Claramente este supuesto es una nulidad relativa parcial y que afecta a una persona que es consumidora, que es débil, que es vulnerable. Claramente en estos casos los jueces, más allá de que generalmente las partes las plantean, los jueces también podrían de oficio en estos casos. Excelente, clarísimo. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, Melina Vuela, por favor. Activa tu micrófono, efectúa tu pregunta. Buenas tardes. ¿Qué tal? Quisiera hacer una consulta en relación a la inexistencia, de un acto que da inicio a un proceso judicial y en qué calidad queda ese proceso judicial que continúa. En mi caso, por ejemplo, tengo una demanda incidental iniciada sin firma del patrocinante. Se intima al letrado que firma la demanda a componerla con la firma, el letrado no cumplimenta, el proceso, si bien no se abre, no se archiva tampoco. Se plantea la nulidad del procedimiento porque el acto inicial es inexistente. ¿Eso es correcto o no es correcto? Es correcto. Porque ahí el legitimado no firmó. Y al no haber firma del legitimado, la pretensión es improponible. Entonces ahí, si no se siguió, fantástico, que es lo correcto. Pero en ocasiones puede haber algún error, o puede la firma ser falsa y después demostrarse, y en ese caso se aplica una noción americana, que es la noción de los frutos del árbol venenoso. No se puede sacar frutos sanos de un árbol venenoso. Por eso caería todo hasta el acto, todo lo que dependiera del acto inexistente, salvo alguna cosa que pudiera ser independiente de él. Por ejemplo, el incidente caería, no la causa principal, en el ejemplo que da usted. Claro, exacto. Bueno, de hecho me despacharon absolutamente lo contrario, manteniendo vigente, sin darme un cierre, digamos, a ese expediente, que no tenía forma de continuar. O sea, no tiene forma válida de continuar, pero se mantiene abierto. Bien, claro, lo cual es un riesgo, porque eventualmente le pueden hacer una presentación un día así de la nada y tomarla por sorpresa. Exacto. Ahí lo que habría que ver es si no ha ocurrido ninguna causal de caducidad o de prescripción. Y ahí se acabó el tema. Perfecto. Veremos cómo nos va en segunda instancia. Gracias. Gracias, Melina. Rodrigo Maxon, por favor. Sí, buenas tardes, doctor. Mi pregunta tiene que ver con lo de la doctora Melina Vuela. Tenemos muchos casos donde están empezando a plantear no la nulidad, sino la inexistencia de presentaciones electrónicas que están encabezadas por la parte, pero firmadas únicamente por quien tiene el token, que es el profesional. Yo, por lo que estuve mirando, si bien escuchándolo a usted es clarísima la inexistencia de ese acto, creo que se asimila a un escrito en papel que le falta la firma de la parte, digamos. Porque la firma digital es lo mismo que la firma, equivale a la firma manuscrita. Claro, en este caso tiene la firma del abogado, pero le falta la de la parte. ¿Por qué? No deja de ser patrocinante. Entonces, yo estuve mirando la doctrina que sacó la Corte, en la página de la Corte, sobre la doctrina en el proceso electrónico, y ellos, desde la Corte, el máximo tribunal, utilizan el saneamiento. Por lo novedoso del sistema, por lo que sea, pero todavía no llegaron a aplicar toda esta teoría que usted manifiesta. Nosotros, en primera instancia, ¿tiene sentido que empecemos a implementar la teoría de la inexistencia o hay que esperar a que la Corte tome primero el antecedente? No porque son doctrinas que están legisladas. En el Código Civil y Comercial, si bien no ha habido una reglamentación de la figura de la inexistencia, sí hay 6 normas que contemplan diversos aspectos de la inexistencia, con lo cual está indudablemente presente.
la inexistencia en el Código Civil y Comercial, y ni hablar en el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia. Claramente ahí está la inexistencia, digamos, tipológicamente presente. Entonces acá lo que hay que ver son dos cosas distintas. Una cosa es la categoría de la inexistencia y otra cosa son los supuestos de inexistencia. El único código argentino que quiso regular la inexistencia como categoría fue el proyecto de unificación legislativa civil y comercial de la Comisión Presidencial de 1992 en las observaciones del maestro Augusto César Bellucci. Nada más. Todos los demás lo pasaron por alto. ¿Por qué? Porque se guiaron, creo yo, en algunos casos por simple ignorancia, pero en otros, porque se guiaron por una frase del maestro Julián Boncas, el actualizador de Baudrillard Cantineri, que dijo que la inexistencia no necesitaba ser legislada, porque era un criterio, era una figura que surgía de la lógica y del raciocinio. Entonces, que se sobrepone a los textos legales. Esto hizo que muchos dijeran, no hace falta legislarla. Entonces, Bellucci, como era un hombre muy inteligente y sobre todo conocedor del foro, dijo, no hay tanta gente que no domina las abstracciones, más vale la legislamos para que nadie se confunda. O que no me venga con argumentaciones raras, como que la inexistencia no existe, por ejemplo. Ojo que yo he escuchado miembros de la academia decir esta barbaridad. Lo que también hay que entender es que mucha gente que con el Código de Vélez habían llegado a creerse maestros, no han hecho el esfuerzo de conocer a fondo el nuevo código. Y entonces uno escucha barbaridades de sujetos que han sido profesores titulares de Derecho Civil, porque claro, sobre el nuevo código no lo conocen, no lo han estudiado. Siguen repitiendo cosas viejas, cambiándole el numerito, y eso es un horror. Por eso mucha gente, yo digo, algunos se me han ofendido, pero yo digo siempre que mucha gente, de los autoproclamados maestros y de los maestros viejos, digamos, mucha gente ya no hace derecho civil, hace historia del derecho. Porque seguir hablando hoy del Código de Vélez es hacer historia del derecho. Eso ya no es derecho civil, eso no es derecho vigente, eso es otra cosa, es viejo, no sirve, no está. Y llorar sobre leche derramada nunca ha sido una buena idea. Entonces, es complejo el panorama porque, por un lado, no hay a quien copiar, o hay muy pocos a quien copiar, como antes que hacían cuando nosotros éramos relatores, cuando era pibe, yo tuve la suerte, de que nos decíamos, tomá pibe y arreglaste. Claro, a mí me mandaron a estudiar a Europa. Yo viví 2 años en Europa, mandado por un tribunal superior a estudiar. Bueno, cuando volví, nunca nadie me contestó una pregunta a partir de ahí. Pero yo tenía al lado mío relatores que sabían que derecho era lo contrario de torcido y poco más. Y que a la 1:05 tenían todo preparado para... Entonces, hoy en día es muy riesgoso este tema. Porque no hay de dónde copiar. No hay mucha gente que domine. Y estas son cosas muy complejas. Entonces, es como tirar la moneda al aire, más o menos. Súmele los problemas de la tecnología, que todavía estamos casi en fase experimental, que han tenido que salir de apuro a hacer lo que más o menos les pareció buena idea, y bueno, puede salir pato o gallareta, como se dice en el campo. Bueno, si les parece, lo dejamos acá. Perfecto. Le pedimos disculpas a todos por las preguntas que quedan sin responder, pero bueno, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias, doctor López Mesa, por la disertación. Muy claro, excelente como siempre. Y muchas gracias a todos por participar. Un placer a todos y buenas tardes.